Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de La Derecha Radio, el programa que hacemos junto a Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Cari? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Estás con bucos? ¿Estás así? Estoy un poco. No es el virus chino, pero bueno, acá andamos. Me gusta que haya más gente que está así, no sea yo siempre la que está enferma. Che, estamos con un amigazo de la casa, un colaborador y una persona que sabe mucho de España y por eso la llamamos Diego Barceló. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Juan? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar. Diego tiene una extraña condición, una doble condición de argentino y español, o sea, tiene todos los males de la tierra. No nos van a creer no nos van a creer que es español por cómo habla, pero... Es una persona que puede resumir en sí misma todos los padecimientos de la hispanidad, y por eso lo convocamos. Venimos hablando sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la economía y con la política de España, que se viene degradando desde que asumió Pedro Sánchez de una manera, no sé qué diría, pero de una velocidad increíble. Y queríamos que nos des un panorama general, a ver si podemos cruzar la variable económica y política y nos podés explicar en qué situación está España, Diego. Te la tiré así, bueno, como para... Está bien. A ver, en primer lugar... Pedro Sánchez es una persona que entró a la Moncloa por la ventana, porque lo hizo con una moción de censura, aprovechando un párrafo que no venía a cuento, en una sentencia que no era el tema del momento, pero bueno, aprovechó esa oportunidad y entró. Es una persona mentirosa y sobre todo sin escrúpulos. Y entonces no ha tenido ningún problema y no tiene ningún problema en pactar lo que sea, en decir una cosa y hacer la contraria y en ceder lo que tenga que ceder con tal de mantenerse en el poder. Entonces, él, cuando, como digo, entró a la Moncloa por la ventana, tenía solo 84 diputados y entonces necesitó el apoyo de todos para que la moción de censura le resultara bien. Luego hubo elecciones y mejoró su posición. Ahora, si mal no recuerdo, son 120 diputados los que tiene, pero de todas formas le faltan 56 hasta llegar a la mayoría. Y esa mayoría la consigue apoyándose en Esquerra Republicana, es decir, el partido del golpe de Estado del 17, del 2017, por si alguno cree que de Cataluña. Sí. En los Podemos, bueno, en realidad, claro, sí, los 35 de Podemos, y que son comunistas, y lo que falta pueden ser los del Partido Nacionalista Vasco, que son separatistas, digamos, más o menos de derecha, y los de Bildu, que son los separatistas y además comunistas, que son, digamos, el partido que defiende, o que como mínimo no condena todos los asesinatos de ETA y todo el accionar terrorista de ETA, que dejó más de 900 muertos y muchísimos más heridos y mutilados. Entonces, ¿qué tenemos? Un gobierno, como digo, que no tiene problema en ceder. Entonces, por ejemplo, los golpistas catalanes fueron condenados por la justicia. A condenas, bueno, son las condenas que determinó la justicia. Uno diría, para hacer semejante barbaridad podían parecer más bien leves, pero bueno, eran condenas de 10, 12, 15 años. Bueno, están indultados y ya están en la calle, haciendo actos, difundiendo sus ideas, digamos. Indultados por Pedro Sánchez. Indultados por Pedro Sánchez. Ahora... Perdón, Diego, quiero decir que el tipo juró por todos los evangelios que no los iba a indultar. O sea, tiene cero problema, una cosa que es muy interesante de Pedro Sánchez y para analizarlo, digamos, como un fenómeno psiquiátrico, es que es un tipo que puede mentir, pero que no se le mueve un pelo. Es increíble el personaje. No se le mueve un pelo. Cuando nosotros hablamos de Cristina Kirchner, Cristina, no sé qué, pero es una carmelita
al lado de lo que, Sí, de lo que es Pedro Sánchez, además por la velocidad, por el vértigo con el que hace las cosas. Pero, por ejemplo, en las elecciones, él dijo, el populismo de Podemos lleva a la Venezuela de Chávez y Maduro. Yo no dormiría tranquilo si pactara con Podemos. Fueron las elecciones y 24 horas después firmó el pacto y lo hizo vicepresidenta Pablo Iglesias. O sea, es increíble. A mí, en ese sentido, lo que me sorprende es que dentro del PSOE hay todavía algún socialdemócrata con más o menos 2 dedos de frente, pero están todos callados como puertas, como dicen acá. O sea, no dicen nada y entonces dejan hacer. Y eso yo realmente no lo puedo entender, porque así como Vox surgió de gente que estaba descontenta en el PP, no entiendo por qué no surge algo dentro del PSOE que se vayan los que están descontentos. Eso no lo puedo entender. Bueno, quizás se explica, perdón, quizás se explica la cantidad de cargos y cosas porque son todos más o menos cortados con la misma tijera y tienen el mismo cajón de herramientas, todos estos tipos, claro. Digamos, el incremento de cargos públicos y de guita regalada de la nada que ha hecho Pedro Sánchez desde que asumió, posiblemente explique ciertos silencios o todos. Sin ninguna duda. No, lo que iba a añadir es que el otro día Arnaldo Otegi, que fue condenado por exactamente el delito, no me acuerdo, pero era por vinculación a banda armada o algo así, y dio un discursito de 5 minutos que si uno lo toma aisladamente, dice, bueno, esta gente está diciendo, no pidieron perdón explícitamente, pero dijeron, se han cometido dolor, entendemos el dolor, y uno podría decir, bueno, si lo considera aisladamente, podría considerarlo algo, bueno, un gesto. Pero claro, cuando uno sabe que eso es parte de un acuerdo con Pedro Sánchez que le dice, decí algo, lo mínimo como para que a mí no me tiren cascotazos cuando vos me apoyes, entonces ya empieza a uno, se le empieza a revolver el estómago. Y después resulta que Otegi, comentando con los suyos, sin saber que estaba siendo grabado, dijo, bueno, dice, si tenemos que votar los presupuestos para que salgan los 200 presos, pues lo votamos. Claro, y esa es la esencia del acuerdo. Y eso coincide con que se acaba de transferir la competencia de prisiones, porque, por ejemplo, las cárceles del País Vasco dependían del gobierno nacional, pero ahora le transfirieron la competencia a la comunidad autónoma. Por lo tanto, ahora el gobierno vasco también controla las cárceles. Y entonces, bueno, digamos, la expectativa es que van a empezar a encontrar argumentos para que los condenados por terrorismo empiecen a salir. Otra cosa que creo que había hecho tenía que ver con que los condenados por terrorismo estaban en cárceles alejadas de su zona, digamos, de influencia. Eso también dijo que no lo iba a hacer, a los 15 minutos, por supuesto, los empezó a acercar a todos. Sí, porque hay un tema que hay alrededor de 350 asesinatos de ETA que todavía no están aclarados. No se sabe, no hay culpable, no hay condena. Entonces, los que están presos, digamos, una forma de presionarlos para que colaboraran era la política de dispersión. Y además, para evitarle a las víctimas la cercanía de los verdugos. Pero Sánchez eso no va con él. El tema ya te digo, mentiroso y sin escrúpulos. Bueno, Diego, eso igual está teniendo un poco de consecuencias. Las últimas encuestas lo están dando al PSOE por primera vez en segundo lugar, sí, y al Partido Popular primero. ¿Las ves confiables en esas encuestas? ¿Cómo ves el panorama electoral? Las elecciones creo que son en 2 años, así que falta un montón. Pero sí, da una baja que indica un montón. A ver, Pedro Sánchez, una diferencia que hay importante con Argentina es que en Argentina, como es un sistema presidencialista, los mandatos tienen una duración fija. Pase lo que pase, el presidente está 4 años. Bueno, si no es radical que se van antes, ¿no? Pero en general está en Argentina 4 años. En España la legislatura dura como máximo 4 años, pero el presidente tiene la facultad de adelantar las elecciones para cuando quiera. Entonces, Sánchez, si quiere, podría convocar elecciones dentro de, creo que son 74 días o 54 días. Entonces,
Pero claro, cuando adelantan elecciones, cuando les conviene. Y ahora parece ser que, que a Sánchez no le conviene. Realmente, digamos, a ver, el tema económico, ¿cómo es? El año pasado España tuvo, el PBI de España tuvo la mayor caída, no solo de Europa, sino del mundo desarrollado. Entonces, este año lo empezaron diciendo que la economía iba a crecer, en realidad recuperar 8%, 7%. Bueno, la realidad es que difícilmente llegue a 5%, es decir, que no vamos a recuperar ni la mitad de la caída. Sin embargo, en parte por esa caída y en parte porque todavía el turismo internacional, que en España es muy importante, no se terminó de recuperar, o sea que se va a terminar de recuperar el año que viene, y por estos fondos keynesianos europeos que, digamos, irán llegando en mayor medida el año que viene, la economía puede este año y el año que viene mostrar cifras de recuperación, digamos, más o menos dignas. Bueno, en realidad son lamentables porque si con una política económica buena recuperaría mucho más, pero digamos, pueden mostrar 2 años seguidos de una expansión del PIB, del PBI, como dicen en Argentina, PBI del 5%, que digamos, bueno, está bien. El tema es que como todo lo que hace Sánchez son contrarreformas, es decir, lo contrario a lo que se necesita para que la economía funcione de manera más eficiente, sube los impuestos, tiene descontrolado el gasto público, descontrolada la deuda pública, descontrolado el déficit. Os doy un solo dato. Desde el 2008 hasta hoy, España paga todos los intereses de la deuda con más deuda. Es como si vos gastás con la tarjeta de crédito y cuando te toca pagar, pagás el mínimo y por el resto pedís otro préstamo. Y así lo que vas pagando lo pagás con... Eso es una pelota que eso termina mal. Bueno, así está España. Entonces, el tema es que en el 2023 se va a terminar ese viento a favor para el crecimiento de la economía. Entonces, para mí, si tenemos suerte, la economía va a drásticamente bajar el crecimiento alrededor del 1%, difícilmente supera el 2%. Y eso es significativo porque cuando creces 1 o menos de 2, ya es más difícil crear empleo, toda la economía es como que se empasta, entonces empieza a funcionar mal. Y además hay un tema fundamental. Sánchez está gastando de manera irresponsable y temeraria. ¿Por qué? Porque las reglas fiscales de la Unión Europea, es decir, un déficit que no supere el 3% del PBI básicamente, están suspendidas esas reglas. Pero en el 2023 ya se tienen que empezar a arreglar. Ok. Entonces, si en el 23 se te acabó el viento a favor, tenés que empezar a reducir el déficit y además, muy probablemente el Banco Central Europeo va a empezar a subir las tasas de interés, entonces el viento va a tener un huracán en contra. Entonces, si Sánchez estuviera bien asesorado, tendría que convocar elecciones el año que viene, porque el 23, que es cuando las puede convocar, lo va a tener mucho más complicado. Pero claro, como digamos, lo que yo creo que puede pensar él es decir, como las elecciones ya las tengo perdidas, me voy a quedar todo lo que pueda, a ver si tengo suerte, algo cambia y zafo. Diego, pero te hago una consulta. Y del lado de la oposición, que como bien decís, las encuestas indicarían que podría pasar a ser oficialismo si hubieran unas elecciones ahora, sí. Debería hacerse una alianza entre PP y Vox, porque es la única manera que tiene la oposición de llegar al gobierno. ¿La ves posible esa alianza? Porque al menos desde acá Argentina se ve como que están más peleados que Cambiemos con los liberales acá en Argentina. Sí, lo que pasa es lo siguiente. El PP juega con que Vox no va a tener alternativa. Porque Vox, como ellos mismos han dicho y repiten una y otra vez, ellos no van a permitir, en la medida de sus posibilidades, que gobierne la izquierda. Por lo tanto, el PP sabe que Vox lo va a apoyar. Entonces, que el gobierno cambiaría, eso es factible. Otra cosa es que después el PP pueda aprobar las leyes que quiera. La jugada más maquiavélica, que sería una solución horrible, sería que Vox lo apoye al PP y que después el PP, para aprobar las leyes, pacte con el PSOE, cosa que tampoco podemos descartar. Claro, es posible por cómo funciona el sistema. Claro. No, Diego, no podemos descartarlo, te lo garantizo. O sea, si hay algo que viene haciendo sistemáticamente el PP es, digamos, hacer el amague por derecha y correr por izquierda, lo viene sosteniendo
prácticamente hubo un evento que si querés muy rápidamente lo podés contar, lo de Ceuta, y otro tipo de actitudes que viene teniendo, no sé si particularmente Casado o todo el PP, que tiene que ver con un desprecio enorme hacia Vox y hacia lo que Vox representa y como una especie de vergüenza. Entonces, y esto, digo, nunca cambió esta situación. Quizás cuando fue, digamos, la elección de Madrid, eso como que se pisó porque Ayuso necesitaba necesariamente a Vox y además quizás era otra actitud, pero en general el PP viene despreciando sistemáticamente a Vox y haciéndole guiños al PSOE. Es verdad, lo que pasa, el incentivo que tiene el PP para hacer eso es, por un lado, como digo, que Vox no va, o sea, no es concebible que Vox se abstenga. No es concebible, porque cualquier votante de Vox dice, prefiero que gobierne el PP, aunque no me gusten. Ok. Pero además ya del PP tener esa tranquilidad, que sabe que cuenta con ese apoyo, que aparte es lo que ya ocurrió en Andalucía, en Madrid, todos los lugares donde gobiernan, es que Ciudadanos está en vías de extinción, afortunadamente, y el PP tiene el incentivo de seducir esos votantes, que algunos, o la mayoría de los votantes de Ciudadanos venían del PP, pero otros venían del PSOE. Entonces, bueno, dice, bueno, yo me corro al medio lo más que puedo, total, Vox me va a apoyar y así de paso me hago más fuerte porque me vienen los votos de Ciudadanos. Entonces al final lo que te queda del PP es una cosa un poco rara porque no hay una línea clara, o sea, realmente no son liberales, no son conservadores, no son socialdemócratas, no son nada, es una cosa que está ahí, pero tienen también en su haber que las dos crisis que dejaron, una Felipe González y otra Zapatero, las arregló el PP, y eso es indiscutible, solo basta ver el gráfico de la tasa de desempleo. Entonces uno dice, bueno, esta gente tiene experiencia, tiene gente buena y ya tiene experiencia en haber levantado 2 veces la crisis. Entonces, ahora, también hay que decir la verdad. Una cosa era, te iba a decir Pedro Aznar, José María Aznar. Sí. Es que tenés el argentino todavía en el corazoncito. Sí. No, y máxime que mañana es el cumpleaños de Charlie. Sí. Cómo nos arruinaron a Charlie también. Sí. Una cosa, entonces, era José María Aznar, que llegó a presidente después de haber sido presidente de Castilla y León, que es un pedazo de comunidad autónoma, o sea, un tipo que vino con experiencia ejecutiva. Otra cosa, sobre todo, era Mariano Rajoy, que yo siempre lo defendí mucho, porque es un tipo que llegó después de haber sido vicepresidente, ministro, líder de la oposición durante 8 años, llegó con mucha experiencia, muchos equipos. Entonces, otra cosa es Pablo Casado, que es un muchacho que habla muy bien, pero no tiene ninguna experiencia de gestión. Y cuando te toca a tomar medidas como Rajoy, cuando tuvo que decir, señores, voy a subir los impuestos, señores, voy a recortar 12.000 millones de euros el gasto público, voy a recortar el número de empleados públicos. Bueno, tenés que tener mucho cuajo para hacerlo. Y entonces esa es la incertidumbre adicional que te añade ahora el PP, porque tiene una persona joven y a lo mejor resulta que es un fenómeno, pero no lo vimos en la cancha todavía. ¿Y la competencia de Casado con Ayuso, cómo la ves? A ver, el tema es, si a Casado le fuera mal, hay 2 personas que en teoría son los potenciales sucesores, que son Feijóo en Galicia y Ayuso en Madrid. Ayuso puede estar en esta posición desde hace 3 o 4 meses, porque hasta antes era una persona que había ganado una elección, hasta ahí, raspando, no tenía tampoco esta proyección nacional, su discurso no era tan conocida, pero poco a poco, a mí, salvando las diferencias, a mí Ayuso me hace acordar a Ronald Reagan, porque Kissinger decía que Reagan era un tipo que tenía 4 ideas y nada más, pero las 4 ideas tenía muy claras. Y el tipo, boom, 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 siempre con eso, esas mismas ideas. Y Ayuso también. Cada jueves en la Asamblea de Madrid habla y contra el comunismo, por la libertad, bajar impuestos. Entonces uno dice, en realidad no necesito más que eso. Y en cambio, Feijóo es
el típico que zigzaguea, un poco baja impuestos, por otro lado hace guiños a los nacionalistas gallegos, es una cosa, digamos... Sí, es en los términos, digamos, de cómo se está planteando la política a nivel internacional, Feijóo es casta de acá a la China, digamos, es casta pura. Claro. Es la reta. Feijóo es la reta. Sí. Ahora, dicho eso también, es un tipo que ganó 4 veces por mayoría absoluta en Galicia, y gobernar Galicia es una comunidad autónoma de más de 5 millones de habitantes. Bueno, tiene eso a favor. Ayuso está gobernando Madrid menos tiempo, también en una situación mucho más complicada, pero digamos, el foco es ese, digamos, es como que Casado sabía que tenía un competidor o sucesor, digamos, potencial, que era Feijóo, y ahora le surgió otro, entonces él lo quiere frenar. Pero en realidad todo lo dirán las urnas. Si a Casado le va mal, no va a tener nada que hacer. Pero tampoco nada impide que surja un tercero, porque nadie pensaba que Casado iba a suceder a Rajoy, y ahí lo tienes. Claro. Diego, vos hace un ratito hablabas de que el PP siempre soluciona las crisis del PSOE. Esta crisis es muy especial, no es una crisis solamente económica, sino que conlleva una crisis sanitaria y además una crisis energética. Contanos un poquito de cómo está la situación del mercado energético en España. Acá las noticias que llegan es que están a punto de prender las velas porque se quedan sin luz. Bueno, ¿Están así? ¿Cómo? A ver, a mí me sorprendió mucho que esta semana se distribuyó un video del ejército de Austria. Está en alemán el video, pero yo vi una versión subtitulada, debe estar en internet, donde el ejército de Austria le recomienda a la población: hagan acopio de agua, alimentos y velas, porque puede haber un apagón que dure 5, 10, 15 días. Después lo moderan el mensaje, porque dicen, bueno, dentro de los próximos 5 años. Entonces ahí es como que decís, bueno, suspirás un poco de alivio. Pero te lo está diciendo el ejército de Austria. Entonces, si unís eso con que al mismo tiempo está la noticia de que las reservas de gas de Alemania están en mínimos, bueno, entonces hay que tomárselo en serio. Y que el ducto africano de gas se les está cerrando. Sí, el problema es que si los separatistas vascos y catalanes se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta todos, que a Sánchez le sacás lo que querés, los argelinos, cualquiera se da cuenta, y ya a este tipo hay que apretarle un poco y le sacás lo que sea. Entonces ese es el problema. La posición negociadora de España es lamentable en todos los frentes, o sea, no le puede hacer frente a nada. Entonces, esto de todas formas también es un tema un poco europeo, pero acá, concretamente en el tema energético, se están pagando las consecuencias de un ambientalismo fanático. Había 18 centrales de carbón y creo que queda una porque obligaron a cerrarlas. El fanatismo antinuclear de que hay 2 centrales que siempre amenazan con cerrarlas y no dejaron construir otras, y que todo sea energía eólica y fotovoltaica, y como, digamos, había alguna persona con 2 dedos de frente y dijo, ojo muchachos, que puede que no haya sol ni viento, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces construyamos centrales de ciclo combinado que funcionan con gas. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de fijación de la tarifa eléctrica, las empresas que generan todos los días ofrecen para cada hora del día un determinado precio para cada tipo de energía. O sea, parece que normalmente la eólica y la fotovoltaica la ofrecen baratísima, pero claro, el gas no lo podés ofrecer muy barato, depende mucho del precio del gas. El precio del gas se triplicó en 12 meses. Entonces, eso es lo que tira para arriba la tarifa. ¿Por qué? Porque el precio que finalmente se paga en ese mercado es el de la energía más cara. Entonces, como el precio del gas subió y es la energía con la que tapás el agujero, con la que te rellena las faltas, o sea, la carencia, hay que pagar todo el precio de gas. Y entonces eso generaba a las empresas eléctricas un beneficio, digamos que importante en la parte de generación eólica. Entonces Sánchez, como buen socialista, no tuvo mejor idea que confiscarles ese beneficio. Entonces las eléctricas dijeron, flaco, le confiscás esto. Entonces lo que hizo ya el presidente de Iberdrola, ya se reunió con Boris Johnson, y Johnson le dijo, aquí te recibimos y te vamos a tratar siempre bien. Claro. Entonces, y el gobierno vasco, porque Iberdrola es de origen vasco, dije, no, esto hay que cambiarlo. Bueno,
pero por lo pronto paralizaron las inversiones, porque si no, esto no tiene sentido. Entonces, el problema eléctrico tiene mala solución porque se están pagando las malas decisiones de muchos años atrás. Entonces, una central nuclear no la haces en 2 semanas. Entonces, ahora estamos en manos de Dios. O sea, simplemente consigan gas, muchachos, porque si no, estamos en el horno. Y eso es lo que pasa. Y entonces, como si te pones en lugar del argelino o de los rusos, muchachos, estos están agarrados y hay que cobrar el gas lo que quieras. Ya está. Encima dicen que China lo paga más, entonces o lo pagás o te quedás sin gas. ¿Y cómo está la percepción de la... Porque este regreso medio a las cavernas, tan inmediato en los últimos tiempos, ¿no? Que es un tema europeo más que español, pero que España, digamos, vienen siendo el tema, están como la contada de muertos de COVID o como nosotros con el precio del dólar, están ahí calculando permanentemente el precio de la luz. ¿Cómo ves eso en la percepción, no sé si electoral, pero por lo menos política? ¿Hay un reconocimiento del moco que se mandaron con esta taradez ecologista o están todos chochos, quienes les encanta? No, porque enseguida el discurso fue, ya te digo, la culpa de las empresas eléctricas, por eso las vamos a castigar y le confiscamos esto. Dijeron que estaban tomando medidas, tomaron algunas medidas circunstanciales porque, por ejemplo, el IVA, que es 21, lo bajaron a 10, otro impuesto que era del 7 lo suspendieron, pero todos esos arreglos son hasta fin de año. Entonces, en diciembre, porque, digamos, son tan, no sé cómo llamarlos, digamos, pero son tan, no sé si ignorantes o embusteros, que piensan que dice, bueno, no importa, porque en el año que viene va a bajar el precio del gas. ¿Y por qué va a bajar el precio del gas? No, ellos desean que baje el precio del gas, pero eso no significa que vaya a pasar. No, la percepción de la gente no es esa. Algunos tienen una idea de que ahí Sánchez podría haber hecho algo que no hizo, pero no tienen claro qué tampoco. Es que es un tema muy complicado. Vos mirás la boleta de la luz y no se entiende nada. Es un tema complicado. Y entonces la gente no lo entiende. Y además hay otro problema, que hay gente que tiene arreglados contratos de precio fijo. Entonces esa gente es como que por ahora está al margen. Otros, no sé, digamos, en todo el país no existe el mismo periodo de facturación de la luz. Algunos lo pagan por mes, otros, yo mismo, mi caso personal, quise comparar. La última factura que pagué la pagué el 3 de septiembre. Y quise comparar con el año anterior, pero había cambiado el periodo y eran periodos distintos y no se puede comparar. No lo puede comparar. Yo creo que la gente se va a empezar a dar cuenta cuando trabaja en una fábrica que ya hay, que empiezan a parar producción. Dice, no, a tal hora no me conviene producir, entonces no produzco. Entonces, por el tema de la electricidad, mirá. Correcto. Entonces, ahí la gente va a decir, epa, o por ejemplo, el otro día fui a la peluquería y le pregunté, che, ¿te vino una factura de la luz? No, mira, me dice, todavía no me vino, pero el corte de pelo que costaba 11 ya me lo cobró 12. O sea, quiero decir, ya está empezando a haber inflación. Bueno, eso ya nos lleva a otro tema, que es la irresponsabilidad temeraria del Banco Central Europeo, pero bueno, eso es otra cosa. Y ahí quiero ir, de cabeza. Sí, eso los excede un poco, pero bueno, están todos metidos. Sí, pero aparte hay una cosa que es que desde que empezó la locura de Sánchez, digamos, no es la locura PSOE, la locura PSOE es Sánchez, todo el tiempo lo que nosotros decimos es, bueno, no llegan a la situación de Argentina porque está el Banco Central de la Unión Europea que va a parar esto. El Banco Central no les va a dar la guita para hacer esto. El Banco Central, o sea, como que el retén para que España no se transforme en Argentina viene siendo el Banco Central Europeo como si fuera un paradigma de responsabilidad. Y lo cierto es que desde el COVID, bueno, desde antes, pero desde el COVID, se transformaron, no sé, pero se transformaron en el Banco Central, se transformaron en Venezuela. Sí. Entonces, contanos más o menos cómo está el tema de la deuda y el tema del que, sinceramente, muchas veces yo lo he hablado con vos, otras veces Diego y también con Juan, que se decía, bueno, pero no les van a dar la guita, no les van a dar esta plata a mano rota y sin ningún tipo de respaldo ni nada, y finalmente les están concediendo todo. A ver, yo defiendo mucho siempre la Unión Europea porque la gente se olvida para qué se creó la Unión Europea. Y la Unión Europea se creó
para que no haya más guerras entre Francia y Alemania. Y desde ese punto de vista es un éxito rotundo. En los 150 años anteriores a la creación de la Unión Europea hubo 7 guerras entre Francia y Alemania, incluyendo las 2 guerras mundiales. Desde entonces no hubo más. Entonces yo digo, ojo, la Unión Europea, gran invento. Porque ahora consideramos... Ahora, él debe ser lo único que disentimos, porque no hay guerra entre Francia y Alemania, pero reventaron al resto de los países y ahora, por ejemplo, están pasando por arriba de Polonia, como se les canta. Sí, eso es verdad, pero eso digamos, es verdad, pero eso recién está pasando ahora. Digamos, yo creo que desde ese punto de vista, es que la Unión Europea fue cambiando y se llenó de keynesianos y de progres, pero, y entonces cambiaron la idea original de una unión de países, de un club de países por una, como dicen ellos, una unión cada vez más perfecta. Y entonces ahí sí, se un Estados Unidos de Europa parece ya hoy en día. Tienen sus propios parlamentos, todo tiene. Claro. Es que eso lo dice con otro sentido Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, que a mí me impactó cuando lo leí porque el tipo hablaba en los años 30 de los Estados Unidos de Europa. Es increíble. Lo que pasa es que eso se puede construir con un sentido o con otro. Es decir, se puede construir como decir, muchachos, esto va a ser el paraíso de la libertad individual. Voy a proteger que ningún Estado avasalle los derechos individuales. Y otra cosa es lo contrario, no, voy a hacer un poder centralizado en la Unión Europea para imponer la agenda progre. No, eso ya no. Pero claro, eso fue una degeneración que los fundadores como Adenauer no pudieron. Bueno, si Adenauer estuviera vivo, Los echaría de la plaza. Se muere bueno. Sí. Y bueno, entonces, eso es un punto. El Banco Central Europeo y los demás principales bancos centrales del mundo se acostumbraron a emitir y que ellos decían, y no hay inflación en los precios al consumidor, pero hay inflación en las acciones, en los bonos, en las materias primas, en los bienes, en los inmobiliarios, hasta en los precios de los futbolistas. Vos comparás el precio de hoy de los futbolistas, las 3 mayores transferencias con las de hace 3, 4, 5 años, y todo eso ocurre porque hay mayor cantidad de dinero. Si no hubiera mayor cantidad de dinero, no podría haber el boom que hay en los precios de las materias primas. ¿Por qué? Porque si la materia prima fuese realmente más escasa y si hubiese su precio para reflejar esa escasez, pero no hay más cantidad de dinero, tendría que estar bajando otros precios para compensar eso. Y no baja ningún precio. Lo nuevo es que ahora está empezando a haber inflación de precios al consumidor y todos los días en el diario está el tema de la inflación. O sea, que España tenga inflación de 4% no pasaba desde el 83. Entonces, uno dice, epa, la gente todavía no lo está viendo como algo, como una amenaza porque están diciendo, no te preocupes, son un par de meses. Bueno, pero entonces yo creo que si la inflación, el Banco Central Europeo tenía un objetivo que era una inflación inferior pero cercana al 2%. Y ha habido un periodo concretamente en el que estuvo 6 meses por encima del 2%, pero no en el 8 ni en el 7, ya, no sé, 3 y pico. Bueno, entonces digamos 6 meses yo lo tomo como, bueno, ya pasó, puede volver a ocurrir, pero yo no me imagino más de 6 meses en la zona euro una inflación del 4 y pico y que no pase nada y que el Banco Central siga comprando deuda, o sea, que no sé, yo no me lo puedo imaginar. Es lo que yo siempre digo, en la economía siempre, o sea, sabemos los qué y los cómo, pero no los cuándo. O sea, es muy difícil anticipar eso, pero digamos, Alemania tuvo el gesto de generosidad de permitirnos a todos compartir el uso del marco alemán. Y fueron tan generosos que hasta aceptaron cambiarle el nombre y le pusimos euro. Ok. Pero los alemanes pueden decir, flaco, yo tenía la moneda de mayor calidad y ustedes ahora me la transformaron, tenemos una porquería, eso no me interesa. Entonces, insisto, yo no creo que pueda la inflación subir sin que pase nada.
Exactamente qué, no sé, pero el Banco Central está, bueno, por lo pronto cambiaron el objetivo de inflación, ahora es un 2 nada más, 2 simétrico, quiere decir, me puedo pasar y no pasa nada. Bueno, flaco, te puede pasar un poquito, pero si el mercado en un momento cambia las expectativas y los precios de los bonos caen, es decir, que la tasa de interés de los bonos sube, no hay política monetaria que aguante. Y eso viene atado con el otro tema que me preguntaban, que era el de la deuda. Es que es una cosa increíble, y en el caso español más. España tiene la cuarta deuda más alta de Europa, después de Grecia, Italia y Portugal. Más del 120% del PBI. Digamos, si los intereses suben solo un 1%, ya tiene que pagar 1,2% del PBI más por año, que son unos 15.000 millones de euros. Pero en realidad, si vos agarrás desde que existe el euro la tasa del bono a 10 años español, te da un poquito menos del 4%. Y ahora está en 0,5, totalmente reprimido. Si eso se normaliza, tiene que ir al 4. Si eso va al 4 y sube 4 puntos, tenés 60.000 millones de euros más de intereses, eso ya revienta, o sea, no se puede pagar. Claro, Entonces, el tema de los tipos de intereses es un tema como de súper discusión entre los economistas y cómo se viene pisando el tema de los tipos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Cuán sostenible es? Pues todo es emergencia, pero en algún momento van a salir de... Y es que la emergencia empezó en el 2012, digamos, no se terminó de normalizar de la crisis anterior y ya estamos en otra emergencia, entonces nunca. Y hay gente que cree que vamos a seguir así, pero por eso insisto con el tema de la inflación, porque hasta ahora no había inflación, pero si hay inflación, la cosa cambia, porque, digamos, cambian las expectativas de inflación, cambian los precios de los bonos, a partir de los precios de los bonos cambia todo la rentabilidad esperada de todos los proyectos de inversión. Bueno, es un efecto dominó. Para mí el error es simplemente fijar las tasas de interés. O sea, en los 80 y 90 se hizo como que lo ortodoxo es tener un banco central independiente que fije la tasa de interés y combate la inflación. Y yo digo, ¿y estos tipos quiénes son para saber dónde tiene que estar la tasa de interés? Entonces, la tasa de interés tiene que ser libre, porque están fijando la preferencia temporal para toda la población. Es decir, la tasa de interés es el premio que yo exijo para, en vez de comerme el Big Mac hoy, me lo como dentro de un año. Ok. ¿Y qué saben los tipos cuál es mi preferencia temporal? No, 0,5, 0,25, eso es demencial. Entonces, nos hemos acostumbrado a un sistema manipulador justamente de la tasa de interés, que es un precio muy delicado, como si fuese algo normal. Es verdad que si solo tocas un precio en la economía, todo puede girar como en torno al sol y todo lo demás se adapta más o menos. No es, digamos, la peor de las soluciones. Pero lo que tendría que ser lo normal es simplemente la tasa de interés libre. Ese es un error igual que... Sí. Es un error que cometieron, no es España, es cosa de todos los países del mundo. Correcto. Es una locura que se ha entrado en los últimos 50 años, por ejemplo, un poquito más, de la Segunda Guerra Mundial, como que se decidió que el mercado monetario se decide desde una silla, desde una poltrona, por el presidente del Banco Central de cada país, y bueno, pero sí, es cierto lo que decís, y bueno, es un poquito lo que propone Milei acá en Argentina, ¿no? Que parece muy descabellado, muy loco, pero es como funcionó el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial, básicamente. La clave para mí es que yo creo que ese es el punto. Milei yo coincido en prácticamente todo con él, por no decir todo, pero él muchas de las cosas que dice las hace con acierto como estrategia de comunicación, de marketing. Entonces es mucho más potente decir quiero incendiar el Banco Central que decir vamos a ir a un proceso en el que se termine el curso forzoso, porque eso la gente no lo entendería. Entonces, desde el punto de vista de comunicación, claro, obvio, evidente mucho mejor. Ahora, lo que yo creo que la solución
más simple de ejecutar es decir, muchachos, acá en el Banco Central Europeo, ¿ustedes quieren seguir emitiendo el euro? Ningún problema, pero vamos a ponerlo a competir. No hay más cursos forzosos. Yo puedo arreglar con mi empresa que quiero cobrar mi salario en dólares, en libras, en francos, en bitcoins o en la moneda que emite el Banco Santander. Si yo lo quiero aceptar, lo acepto. A ver, es la solución que proponía ya Hayek. O sea, es para ponerse a llorar que uno presente como revolucionario una cosa que está escrito de los años 60. Pero es que se aplicó, y que se aplicó, por ejemplo, en Estados Unidos durante toda su etapa de máximo desarrollo, que fue la Revolución Industrial. Claro, y que era un periodo sin inflación y sin desempleo. Porque eso es otra cosa que siempre pienso, digamos, por ejemplo, en el caso concreto de Argentina, cuando no había el Banco Central, y esto creo que también Milei lo dice, ¿cuántos millones de inmigrantes llegaron y no había ni inflación ni desempleo? Y la economía va para arriba. Bueno, el desempleo, la variable del desempleo en España es otra cosa que está volando. Tienen una cosa similar a lo que para nosotros fue la IFE durante el confinamiento, que es el ERTE, y también están como modificando eso y ampliando la planta de empleados públicos como para tapar o para disimular la carencia, digamos, de generación. Eso es increíble, porque con eso te bajan artificialmente la tasa de desempleo, cuando en realidad debería estar un par de puntos más arriba. Sí, la tasa de desempleo tiene dos dopajes, dos doping. Uno es el que mencionaban de la contratación récord de empleados públicos. Una parte parece que estaría justificado por las contrataciones de emergencia por la pandemia, ponele, vamos a ver. Y el otro doping es que los que están en ERTE, es decir, es gente que no está trabajando, le pagan el seguro de desempleo, pero en las estadísticas figura como ocupada. Pero bueno, que ese es otro plan de emergencia, pero es una emergencia que ya dura año y medio. Entonces, a ver, el tema es que a Sánchez no le importa ni la salud de las cuentas públicas, ni la deuda pública, ni nada. El tipo quiere aumentar su poder. Y si tiene que hacerlo con medidas insostenibles, lo hace. Entonces, ese es el tema. Porque vos, imagínense lo siguiente. Está la economía quebrada. Ya subió o creó más de 12 impuestos. Porque te digo más de 12 porque yo llevaba la cuenta hasta los 12. Después siguió y ya perdí la cuenta. Entonces no sé si son 15 o 16, ya no sé cuántos son. Bueno. Y en ese contexto el tipo dice, no, a los chicos que cumplan 18 años, el año que viene les voy a regalar 400 euros para que gasten en cultura. En cultura, aparte, cultura que le guste a ellos, porque si, por ejemplo, los toros no lo considera cultura, entonces, no, los toros no. Entonces, es todo el kirchnerismo junto, Sánchez. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, hay un programa exactamente igual acá en Argentina, que de hecho hoy lo bajó la justicia, hoy viernes, y que se llama Más Cultura acá en Argentina, que es un bono de 5.000 pesos, un poco devaluado estamos. Sí, Juan, pero aparte lo bajó la justicia porque estamos en campaña. Porque estamos en campaña, sí. Claro, sí, no es que. cuestión, exactamente. Sí. Es más, o sea, ni siquiera lo bajó, dijo que lo paguen después de las elecciones. Sí. Exactamente. Totalmente. Escúchame, tengo 3 temas. Yo sé que te estoy haciendo hablar como un descosido y que es tardísimo para vos, pero tengo más temas. Y Juan seguramente también. Uno de esos. Hay muchos ataques, bueno, en lo que se refiere, digamos, a la unión entre Pedro Sánchez y Podemos. Y como vos bien dijiste, todo el mundo se da cuenta que le sacan lo que el tipo con tal de sostenerse, y se viene sosteniendo increíblemente, porque cada vez que dijimos con esto se cae, con esto se cae, con esto se cae, con nada, se viene sosteniendo en gran parte en base a lo que le saca Podemos para sostener el apoyo de Podemos. Y Podemos cada tanto hace una arremetida antimonárquica, que no sé si esto está permeando o no está permeando. ¿Cómo ves la situación de la corona? Sobre todo porque, además, creo que tienen el rey más progre de la historia, no sé, desde la casa Trastámara. Lo que pasa es que la posición del rey es complicada. A mí Felipe... Perdóname, quiero agregar una cosita más con eso, que es que el padre de Felipe también viene con muchos escándalos, muy cascoteado, con escándalos de corrupción, con escándalos que quizás se manejan, digamos, dentro de la misma agenda. Entonces,
quería agregar como esa pastilla. Sí, a ver, Felipe ha conseguido, digamos, aislarse en muchísima medida de los escándalos del padre. De hecho, el padre no está ni en España. Y ha tenido digamos, esa lucidez de su discurso del 3 de octubre del 17, después del golpe de Estado en Cataluña, donde el tipo dijo, hasta aquí llegamos. Y a partir de ahí es que se pusieron de acuerdo el PP con el PSOE y Ciudadanos para intervenir Cataluña. Digamos, yo lo veo, a ver, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que si no estuviera Felipe, tendríamos un presidente de la República, digamos, que sería cualquiera de los desgraciados políticos que están ahí, que no le llegan ni al tobillo a Felipe. Felipe es un tipo de máximo nivel, que no solo no te da vergüenza cuando sale al exterior, sino que sentís cierto orgullo. Incluso si este tipo, bien, como te digo, se ganó el puesto cuando hizo ese discurso, y además no le ha temblado el pulso en separarse, digamos, de las manzanas podridas de su familia. Yo a él lo veo como yo creo que es el último garante de la unidad del país, incluso de la estabilidad política. No sé, incluso la reina, o sea, Leticia, hay muchos que la veían como que ella era republicana, no sé qué, ella cumple su papel, nunca generó un problema, nunca generó un escándalo. Dicen que se lleva mal con la madre del rey, no lo sé. Yo no veo débil la monarquía, al revés. Yo creo que en todas las encuestas aparece como la institución de mayor credibilidad, digamos. Ahí está mucha gente del PSOE que es monárquica. Digamos, a ver, nací en Argentina. Si vos me decís, vamos a empezar un país nuevo que se llama España, y no sería una monarquía, porque no tendría sentido. Pero resulta que España es una monarquía desde siglos. Y entonces sigamos así porque además cualquier alternativa que me presentan me revuelve el estómago al lado de Felipe. Hay un par de cosas que no entienden los que abogan por la destitución de la monarquía en España, que es que las monarquías europeas en realidad son como los fundadores de cada país. O sea, vos ahora vos ves a la familia y decís, bueno, ¿cómo se conecta esta con la primera realeza que hubo? Pero son un poco como los fundadores y los dueños del país, y creerse que vos podés sacar al rey y que siga el país es como un poco, es como robárselo al rey y decir, bueno, ahora este es mi país. Claro. ¿Y qué contraprestación le das al tipo que, está bien, él es un hijo de hijo de hijo de, pero su familia fue la que fundó ese país y la que lo acompañó durante toda su desarrollo? Sí, y hay gente que te lo quiere argumentar por el lado de que son unos privilegiados que viven del resto y no sé qué, pero en realidad yo creo que las compensaciones que tiene el rey no compensan en realidad el sacrificio que significa que vos naciste y sin pedirlo ya tenés que entregar tu vida por España. Claro, entonces viene el progre de turno y te dice, no, pero él si quiere puede renunciar. Claro, como si fuese tan fácil. O sea, tenés una carga histórica porque te dice tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Es como ser el dueño de una empresa. Claro. O sea, tus hijos después van a estar involucrados y se pueden ir, pero al mismo tiempo no se pueden ir porque es la empresa familiar. Un poco por ese lado se ve. Les consultaba respecto de el ataque a la institucionalidad nacional. Ojo, cuando yo digo nacional, siempre el nacionalismo en Argentina no significa el nacionalismo en España, precisamente por las intentonas separatistas de distintas autonomías y cómo esas intentonas han crecido, porque cuando se suponía que en el 17 estaban aplastadas, después llega Pedro Sánchez a concederles cualquier cantidad de cosas, entre otras modificaciones del lenguaje, modificaciones impositivas. Sí, pero fíjate una cosa, esas son todas concesiones que se dan a nivel político. Yo creo que a nivel de la gente no ha habido un avance del separatismo ni del antimonárquico. Incluso se podría argumentar lo contrario. El crecimiento de Vox es un apoyo explícito a la corona. Entonces, yo no lo veo. Yo creo que la corona está fuerte, no hay alternativa, y yo creo que apuesto que el grueso de la población lo ve como el pilar fundamental. Digamos, si se cae el rey no nos queda nada. El último bastión.
Sí, y hay un detalle importante. Cuando se presenta el proyecto de presupuesto, la primera partida, porque es la partida 01, es la casa de Su Majestad el Rey. Está congelada desde 2013 en 8 millones de euros. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, completamente redundante, son más de 500 millones de euros. Entonces, o sea, el gasto de la corona es ridículo para su misión. Sí, es insignificante. Sí. Y la otra cosa que te quería preguntar, hay un escándalo que está en curso que tiene que ver con la financiación de Venezuela, digamos, o del entramado venezolano, iraní, turco, colombiano, a Podemos y a distintos representantes de lo que se dio a llamar el Foro de San Pablo. Concretamente hay dos personajes que se da, no sé si es la casualidad o no, pero temporal, que han caído y que van a ser interrogados en Estados Unidos. Uno es el Pollo Carvajal y el otro es Alex Saab. Y los dos tienen infinitas conexiones con distintos representantes de Podemos y además están como planteándose como si Podemos hubiera sido una ingeniería social del Foro de San Pablo. Recordemos que Carvajal ya estuvo hablando y dijo que Podemos fue creado a pedido de Maduro después de la muerte de Chávez para llevar el chavismo a España. Lo dijo así textual. Sí, a ver, están los videos en YouTube de Pablo Iglesias diciendo que hay que cabalgar contradicciones, cuando le decían por qué él hacía un programa en un canal de televisión iraní, y bueno, y las cosas que él decía cuando estaba en Venezuela. Hizo una entrevista y dice que le daba envidia, que sentía envidia por los venezolanos por ser protagonistas de ese proceso. Entonces, que haya financiación, digamos, es casi como que ya es algo que está reconocido por el propio Pablo Iglesias. Ahora falta ponerlo negro sobre blanco. ¿Cuánto fueron? Bueno, está la factura que se le encontró a Juan Carlos Monedero no me acuerdo cuántos cientos de miles de euros eran por un informe. Digamos, eso ya está. Ahora vamos a depender del heroísmo de un puñado de jueces que tienen que llevar adelante eso en un entorno completamente hostil, porque las presiones que deben recibir para no hacer nada son enormes. Entonces, ¿hasta dónde se llegará? ¿Y crees que le pueden llegar a sacar la personería, por ejemplo, en el caso más optimista? Mira, hay un diputado de Podemos que acaba de ser condenado con sentencia firme por patear en una manifestación a un policía, porque era un activista de izquierda, y ahora es diputado. Entonces dicen, bueno, una persona condenada no puede ser diputado, hay que, como se dice aquí en España, hay que retirarle el acta de diputado. Y la presidenta del Congreso, que es socialista, está dando vueltas, y entonces el juez dice, pero escúcheme, yo ya di la orden, hay que quitarle la orden. Entonces mandó un escrito diciendo, ¿cuándo lo van a quitar? Y la mina, en lugar de decir, sí, ya lo quito, dijo, a ver, le pide una aclaración sobre el alcance de la pregunta. O sea, es demencial. Eso es para un diputado, que en todo caso Podemos no perder el diputado, simplemente lo quitarían y entraría el que era suplente en la lista. Sí, convido a los que nos están escuchando a ver al diputado, porque si lo ve, es como, no sé. Es como, otra que el Gordo Mortero. Es como el Gordo Mortero, pero además el Gordo Mortero, hasta donde yo sé, no mató a nadie. Este mató gente, ¿o no? No sé, eso ya tanto no lo sé. Pero... O había lastimado gente, digo, este tenía como un historial, que el Gordo Mortero te queda, es un republicano al lado. Pero, digamos, aunque no tuviera historial, solo con culpa, todo, tenía todo lo que tenía. Sí, con la sentencia firme. Porque aparte, es lo de siempre con la izquierda. Si esto pasara con un diputado del PP o de Vox, bueno, ya tendríamos manifestaciones en la calle, el Congreso rodeado. Entonces, lo que les quería decir es lo siguiente. Si para quitarle el acta a un solo diputado, que insisto, el bloque... No pierden el bloque, claro. Claro, no se achicaría el bloque porque empezaría a estar la suplente, o el suplente, no sé quién es. De ahí a quitar la personalidad Podemos ni hablar, o sea, de ninguna manera, eso no va a pasar. Pero la consulta es, las conexiones de lavado, lo que fue el Delcy Gate, la posibilidad de que España sea como parte de la ruta del tráfico de oro,
o de estar llevando oro u otras cosas peores a Turquía o a Medio Oriente, digamos. Todo eso, ¿lo ves posible como que se vaya a explotar, que vaya en algún momento a hacer un escándalo, o es una cosa que fluye y que bueno, y que más o menos? Ojo, porque Diego, te lo estoy diciendo en el marco de que nosotros acabamos de escuchar del mismo Pollo Carvajal que la valija de Antonini era una entre 21 y solamente estamos hablando de un testigo, y acá no pasó nada, es como si no hubiera nadie se enteró. No. Estamos hablando de Wanda Nara. A ver, a mí me gustaría pensar que es un tema, ojalá que fuera un tema de entidad suficiente como para hacer volar a este gobierno, pero no va a pasar. Lo único que puede pasar es que votantes más o menos independientes, más o menos lúcidos, digan, che, esto es demasiado, y entonces no, la próxima vez no voto al socialismo o no voto a Podemos. Pero a lo mejor los que dicen no voto a Podemos votan al PSOE, y al final quedás peor que antes porque el PSOE está más fuerte. Entonces, no sabe, pero más allá de eso no creo. A ver, acá en España la justicia funciona muy mal. El Tribunal Constitucional, porque en Argentina está la Corte Suprema de Justicia, que es el intérprete de la Constitución, el intérprete último, y además es la instancia última de las apelaciones. Acá está separado. Por un lado está el Tribunal Supremo y por otro lado está el Tribunal Constitucional. Bueno, en el Tribunal Constitucional los miembros duran 4 años y entonces a partir de ahí no tienen ninguna independencia. Eso para empezar. Pero para mí lo que es peor es que un juez en España puede ser, por ejemplo, diputado o ministro y después volver a ser juez. O sea, eso es increíble. O sea, es el caso de Marlaska, por ejemplo. Es el caso de la que ahora es fiscal que nombra el gobierno. O sea, entonces el contexto que tienen los jueces no es el de independencia, es el de presión, y dice, bueno, porque si me porto bien, a lo mejor mañana soy ministro. Entonces, el caso de Marlaska deja a nuestro Aníbal Fernández también al nivel de un poroto, porque ha tenido millones de casos de prevaricato, sí, de incumplimientos, sí, que yo, y el tipo sigue en el cargo, no se puede creer. Sí, recordemos que Marlaska es el ministro de Interior, que es como el ministro de Seguridad de España. Sí, correcto, sí, es algo increíble. Increíble porque aparte como juez realmente era bueno, o sea, tenía un prestigio, y ahora, bueno, está en el subsuelo el prestigio. Bueno, te hemos sacado el jugo, es increíble, te preguntamos de todo. Yo no sé, Juan, si tenés más cosas para seguir matando a Diego. No, lo que tenemos que hacer es esperar unos meses a ver si terminan con las velas, y ahí, bueno, sí, ver cómo nos podemos comunicar sin electricidad, pero para hacer otra entrevista. Bueno, ¿sí? Igual nosotros tampoco, a ver, lo que hemos hecho en este momento es evitar hablar de Argentina, que está... Para no caer en la depresión, claro, tratamos de hablar de España, que al menos está para nosotros, claro, un poquito más lejos. Así, sí. Redistribuimos, le gusta mucho a Diego el tema de la redistribución. Es un gran explicador del fenómeno redistributivo y sus males, así que redistribuimos la depresión. Diego, un millón de gracias por esta entrevista, te vamos a seguir jorobando, y léalo, búsquenlo, síganlo en las redes, porque es un capo y nada, sabe mucho, así que es una persona para seguir. Bueno, Juan, ¿terminamos? Terminamos. Dale, sí. Nos vemos en la próxima, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.